En realidad hay tantos nombres para un mismo mitologema. Y hay tantos mitos que dan cuenta de un mismo mitologema. El Sol, la Luna y prácticamente todos los elementos del universo toman distintos nombres dependiendo del lugar de origen de los diversos mitos de todos los tiempos. Hace 6.000 años, en Sumeria, el Sol era representado por Shama, luego en Babilonia por Marduk, en Egipto por Horus y en ciertas locaciones por Ra y Amon-Ra, en Grecia antigua por Helio, para después ser Apolo su representante, y en la antigua Roma por Febo. En Quechua y Aymara, Perú, Bolivia y norte de Chile, se conoce al sol como Inti. En Mapudungún es Antu. En lengua aoniquenc, propia de los tehuelches de la Patagonia, es Salexen. Y para los Selknam de Tierra del Fuego era Cran. Los nombres dados al sol pueden ser distintos, pero lo que todas estas culturas tienen en común es que han buscado dar cuenta del mismo astro utilizando narraciones muy diversas. Todos los mitos referentes al sol apuntan a un mismo motivo humano, su luz y calor sobre nosotros, con el fin de hacer referencia a la lucidez y claridad de conciencia, la que nos lleva a ser seres humanos iluminados. Entonces podemos ver claramente cómo es que vamos a encontrar tantos nombres para el sol como culturas investiguemos, y sin embargo vamos a arribar a una misma metáfora, un mismo símbolo. Claramente eso es lo que vamos a ver en el momento que estemos comparando, en este caso, Selection y Cran. Uno de los nombres de nuestro Chile y también Argentina precolombino, porque la Patagonia, en donde están los Selknam, o sea, los Selknam, los Saonikenk, no solamente pertenece a Chile, sino que también a ese sur de Argentina. Tienen el nombre de Kra, perdón, de Selection y de Kra en el mundo de los Selknam. Pero vemos como el Mapudungún es Antu y como en Quechua es Inti, y así, y como para el mundo sumerio es el gran dios Tiamat, el que está instigando a Gilgamesh a realizar hazañas que vayan en contra de una diosa hasta ese momento lunar, en un momento en que todo estaba de pie juntilla, como se dice, ante lo lunar, y todavía no se había visualizado lo solar. Entonces, como comienza con Tiamat, el relato mitológico de los dioses del sol. Luego cambia el nombre a Marduk en Babilonia, pero sigue siendo, es un referente muy parecido a Shamash. Incluso antes de Shamash ya había un nombre para el sol en una época muy, muy antigua, diluviana, o sea, antes del primer diluvio, antes de que desapareciera Ashurbanipal, la ciudad del antiguo diluvio, del que da cuenta Utnapishtim, el distante. Y ahí el sol se llamaba Utu. Y así vamos a encontrar tantos nombres. Pero qué maravilla que el relato tenga tanto que ver. El despliegue de la narración del mito, como dice Calquerengi, da cuenta aquello que el dios encierra en sí mismo. Eso dice acerca del mitologema. Los mitologemas narran lo que los dioses encierran en sí mismos. Los mitologemas narran lo que los dioses encierran en sí mismos. Al decir encierran en sí mismos, es que son arquetipales, encierran una esencia, pero no vienen con una sola forma, la forma de Helio y no la de Salechen, no, encierran una esencia, en este caso de la clarividencia, y con esto incluso extendiéndola a la posibilidad de la adivinación. Por ejemplo, en casi todas las mitologías en relación con el sol. Entonces encierra en sí mismo. Pero el mitologema va a echar a correr eso en un despliegue narrativo.
Entonces, ahora nos vamos a posicionar en la página donde sale la Wenchur, en los mitos comparados por arquetipos, y vamos a ir a ver, perdón, a la Wenchula y a Perséfone, bellas hijas, inocentes, raptadas y transformadas en reina de las profundidades, es lo que tienen en común la Wenchula y Perséfone. Qué maravilla que tanto conocemos, o no tanto, pero algo algunas veces, en algunos casos, quiero decir, a Perséfone, y de pronto encontramos que nosotros tenemos nuestra propia Perséfone acá en nuestra mitología chilena, llamada Wenchula. Y tan poco conocida, ¿cierto? Y tan parecía el despliegue de la narración, o sea, el mitologema, en cuanto a ser hija de una gran madre, una madre total que tiene proporciones divinas y hace cosas conmensurablemente grandiosas para la humanidad, y de pronto esta hija es raptada por algún ser mitológico de las profundidades, ya sea Hades, como el rey del inframundo, Dios y soberano del inframundo, o Miyalobo, como vimos la vez pasada, que es el dios o entidad mitológica encargada de las profundidades de las aguas. Pero bueno, profundidades al fin y al cabo. Y estas hijas parten a estos reinos no en calidad de víctimas, sino que de consorte de el soberano de esa localidad. Y ella se hace entonces reina y soberana de esa localidad, tanto Perséfone como la Wenchula. Y todo el desenlace del resto del mitologema está relacionado con que el retorno significa abundancia, o sea, la llegada de la abundancia, en este caso, de la Wenchula, que es la madre de la Pincoya, pero una abundancia que está regulada de acuerdo a ciclos. Igual como Perséfone, cuando retorna donde su madre, eh, retorna la abundancia en la calidad del retorno de la cualidad del retorno de la primavera. Wenchula, bellas hijas inocentes, raptadas y transformadas en reinas de las profundidades. La Wenchula es una niña alegre y hacendosa, hija de la hechicera Wenchur, quien la manda a buscar agua a un lago cercano. Un día, Wenchula advierte la presencia de un lobo dorado y se asusta. Es el Millalobo, quien lleva mucho tiempo observándola con ávido interés. Wenchula le ruega a su madre que no la obligue a ir nuevamente al lago, pero la Wenchur le da poca importancia a la aflicción de su hija, ya que necesita su apoyo doméstico para realizar su labor de machi. La niña crece y el Millalobo la invita a vivir en las profundidades del mar. Como ya no le teme, Wenchula acepta y se va con él. La Wenchur se desespera porque su hija no regresa a casa. Transcurre un largo año y solo entonces Wenchula vuelve con una sorpresa para su madre. Tapada cuidadosamente, trae una criatura al interior de una concha de lapa. Wenchula le pide a su madre que no remueva el manto, pero la Wenchur no hace caso y lo levanta. Entonces Wenchula sale corriendo con lo que queda de agua sobre la concha de lapa y retorna a las profundidades del mar junto al Millalobo, su consorte. Es bien interesante este hermetismo que hay en torno a esta concha, que es una concha de lapa, y esta agua, porque sabemos que la concha no viene vacía, sino que sabemos que viene con agua y algo más, y ese algo más no se sabe, viene tapado con un pañito, como tan parecido a lo que sucede con el cisto en los misterios de Eleusis, cuando se está buscando a Perséfone. En este cisto hay algo que no se sabe, y muchos eruditos, filólogos y bueno, de toda clase de personas relacionadas con la mitología y el estudio simbólico, pero también arqueológico, antropológico, histórico. ¿Qué hay al interior del cisto que es tan sagrado y tan oculto?
Y al parecer hay algo ahí cercano a lo que es la simiente. Puede ser un falo, puede ser de alguna forma la simiente, pero en cuanto a promesa, o más que promesa, asegurarnos el retorno de lo venidero con respecto a la mantención de este ciclo. Este ciclo, en este caso de la huenchula, en el ciclo del retorno de la naturaleza marina, básicamente en realidad en relación a la abundancia o escasez de peces y crustáceos, en donde en esta simiente, en el fondo, en esta concha, viene la maravillosa pincoya, que va a ser hija de la huenchula y el miyelo. Y cómo en el cisto de los misterios de Eleusis se relaciona aquello que está ahí con la posibilidad, que es parte de los misterios menores del Agra, para que después en el mismo Eleusis, que son dos lugares donde son los misterios mayores, podamos presenciar que ha habido un nacimiento en el medio de lo infernal, que es la presencia del fruto, ya sea en la cualidad de la misma Perséfone o un fruto de ella, como podría ser Dionisio o un mini Zeus, un mini Hades. Lo interesante es la posibilidad del retorno. En realidad lo que retorna es, lo que se ve es el estado embrionario de lo germinal en sí mismo. En el libro de Cal Querén, Introducción a la esencia de la mitología, con respecto a Perséfone, y lo que quería compartir con ustedes, que tiene tanto en común, siento, es que, bueno, también lo podemos hablar desde la próxima página, que sería desde la Huenchur y Demeter como madres que quedan en estado de no saber. Pero el estado de no saber también implica de que hay un estadio muy interesante propio de la fenomenología y el existencialismo, en donde la hija entra en un estado de no ser. Ya no es la huenchula de antes, que camina por la pradera, va a buscar el agua y ayuda a su mamá en las labores domésticas y es bastante eficiente en aquello. Ya esa huenchula no está ahí. Ya Perséfone no está mirando las flores mientras su madre está preocupada de la agricultura y observando y solazándose de ver los maravillosos narcisos que han brotado, ¿cierto? Y ese no estar ahí nos lleva a un existencialismo del no ser. Y una de las cualidades más existenciales, profundas y genuinas, y por último, lo que verdaderamente, lo que les decía antes el mitologema, lo que encierra en sí el mito, es justamente esto. Muchas veces ni se toca este tema, y es por qué, o sea, de dónde viene en realidad el despliegue del mito de Perséfone. Es para poder llegar a hablar, tocar ese estadio de no ser. Pasar de ser a no ser a ser, otra vez. La pérdida de la antigua forma, pero desde el existencialismo, entonces no sé. Entonces en la página que ustedes, bueno, no tienen ahí el libro, posiblemente la página 148, en Perséfone, del libro Introducción a la esencia de la mitología, Perséfone. Una divinidad que posee varios aspectos puede aparecer con facilidad bajo uno de ellos, aquel con el que está figurando el observador. Tal es el caso de la diosa original, que también podría llamarse Hécate. En su aspecto de Perséfone, ella entra en la idea griega del no ser. Y subrayo de todo lo que tengo de Perséfone,
que son muchas, y ya en el mismo Querengue hay 3 libros muy interesantes, que es este, el mismo de Leusis y otro más, de las 2 diosas, pero subrayo sobre todo esta cualidad, la de no ser, uno, por lo tan poco tocada en cuanto a un componente esencial del mitologema, y en cuanto a que esto es lo que tienen en común la Huenchula con Perséfone. De pronto pasan de un estado de ser a uno de no ser. ¿Qué deja de ser? Aquel que está dispuesto a considerar las divinidades griegas como meras figuras deberán circunscribirse a una dualidad de divinidades de tipo fundamentalmente diferente. Aunque también debe convenir que la idea religiosa griega del no ser forma al mismo tiempo el aspecto radical de la idea de ser. En realidad, cuando estamos hablando del no ser, no podemos separarlo de la idea de ser. Y aquí, como es sumamente, hasta metafísico, tema del ser y no ser, hay algo, por último, en el ejemplo, que es un ejemplo, es una metáfora, que puede darnos una pista. El pasar de ser doncella divina a no ser ya más doncella divina. No se puede ser doncella divina y consorte de al mismo tiempo. No tiene que ver tanto con la virginidad literal como con el simbolismo de que ya no se puede ser doncella divina y consorte del Millalobo. No se puede ser doncella divina, Huenchula y consorte del Millalobo al mismo tiempo. Ya es la consorte del Millalobo. No se puede ser Perséfone en cuanto a doncella divina, dicho en griego core, y ser al mismo tiempo la consorte de Hades, reina soberana del inframundo del Hades. Entonces deja de ser doncella divina. Y dejar de ser doncella divina, en palabra griega, dejar de ser core, es lo que deja de ser. Para entrar en otra forma, en otro estadio, en otra cualidad o en otro hito del ciclo. Y también, por supuesto, en ambas, nos remitimos entonces al estado de no ser de la madre con respecto a su condición de core o doncella divina inicialmente. Huenchur también fue una Huenchula. Deméter también fue una Perséfone. Pero como es un nombre tan cargado con la historia que ella va a desarrollar después, como ya sea como consorte del Millalobo o como consorte del Hades, podemos decir, Huenchur también fue una doncella divina, Deméter también fue una core. Y tuvo que pasar por ese estadio de no ser ya la core, o sea, la doncella divina. Gran parte de la búsqueda entonces de estas madres, esta interrupción, que esto también es un punto muy importante, con respecto ya nos pasamos a la Huenchur y Deméter, en la página 54. Gran parte de lo que le sucede a estas madres, que les sucede en común. Diosas, madres, buscan a su hija, progenitoras del ciclo de la fertilidad. Ambas hijas van a ser el origen de lo fértil después. Es como buscarlas, es ir a buscar el origen con respecto a la fertilidad en sí misma. Ambas hijas, ambas madres, deben interrumpir sus funciones diarias. Su mundo cotidiano se ve brutalmente interrumpido por el rapto. Cuánticamente, ¿cierto? Abruptamente, discontinuamente. Esta interrupción en el caso de Deméter
tiene que ver con que Deméter ha interrumpido sus labores de diosa de la primavera en cuanto a otorgar una eterna primavera sin hitos, como una especie de Edén en el lenguaje hebreo, del mito judío hebreo, o Dilmun o cuántos paraísos existan según cuántos Génesis existan. Y en el mito griego, entonces había una especie de Edén o Dilmun o paraíso terrenal en donde no había nunca invierno hasta aquí. Claro, empezamos a conocer de mala forma, quizás sin forma muy abrupta, la llegada de una faceta invernal con una diosa que está en huelga total con sus funciones de otorgarnos sin reserva una abundancia extrema. Y de pronto viene el no ser también. También la cualidad de la naturaleza vive todo eso. Deméter lo vive y su hija ante los ojos de la madre lo vive y también ante sí misma. Eso mismo vive la Wenchur, porque ella está como machi trabajando en estas funciones más, qué sé yo, psicoespirituales, y de pronto el no retorno un poco obvio de la hija, que ella tomaba como obvio, de pronto la saca totalmente de su función, se para y se pone a buscarla. Hasta que la hija llega. Una vez, hay versiones del mito que llega una sola vez en la vida, y fue lo que leímos, con esta concha de lapa, con esta agua y un pañito. Y como la madre no se aguanta, como se dice, ante la sorpresa, tipo un efecto Pandora, ¿cierto? No se resiste a no abrir la caja ante las advertencias. Ahí también hay otro codo donde podemos comparar con Pandora, ¿cierto? La hija sale corriendo y se vuelve a internar en las profundidades hasta que de pronto aparece una preciosa muchacha que va a ser su nieta. Y el Villalobos le va a dar todo tipo de atributos para que ella, junto a él, regulen el ritmo de la naturaleza toda, digamos. Sobre la tierra va a estar la Wenchur, y sobre los mares va a estar él y su familia, su consorte, la Wenchula, y representado básicamente esta feminidad en este producto en común que tienen, esta hija, la Pincoya. Perséfone es hija de Zeus y Deméter, la diosa que brinda fertilidad a la tierra. Un día, Deméter deja a su hija sola en las praderas. Perséfone se deleita mirando las flores y no se resiste al olor de los narcisos. Al arrancar uno, la tierra se abre y aparece Hades sobre su carro. El dios del inframundo rapta a Perséfone, llevándosela hasta las profundidades de la tierra. Deméter se desespera ante el rapto de su hija y deja de brindar abundancia en la tierra. Los humanos piden ayuda a Zeus, quien envía a Hermes, su mensajero, al inframundo. El heraldo de los dioses ruega a Hades que devuelva a Perséfone a su madre. El dios responde que si Perséfone no hubiese probado la granada, la dejaría ir, pero ya se ha comido 3 granos de fruta, lo cual basta para quedarse en el inframundo como consorte de Hades. De todos modos, llegan a un acuerdo. Una vez al año, en primavera, Perséfone saldrá a la superficie y celebrará la fertilidad de la tierra junto a su madre para luego regresar junto a Hades. Ambos serán dioses de las profundidades de la tierra
y regularán sus misterios. Sabemos cuánto tiene en común esto de que la Huenchula retorna donde su madre, ya sea una vez al año, una vez en la vida. Hay un retorno donde la madre puede pasar de un estado gnóstico de no conocer a uno de conocer y saber, que es el quid gnóstico es justamente eso. Lo mismo le pasa a Perséfone, porque también retorna y después vuelve otra vez. O sea, el retorno no es para siempre, ni para allá, ni para acá. Sigue corriendo el ciclo. Que tiene entonces en común estas diosas madres pasan de un estado de conocer lo que están haciendo a un estadio en donde no conocen, no saben. El no saber, la ignorancia agnóstica es el gran cometido, a movilizarse, dejar lo que estaban haciendo y entrar en un estado errante para pasar del no conocer al conocer. Eso es tremendamente cercano el mito de la Wenchur con Demeter. La Wenchur deja de hacer sus labores de madre, ¿cierto? Para dedicarse a buscar, hasta que, menos mal, retorna o por fin retorna a su hija y ella ve, sabe. Quizás el destapar el pañito, el correr el pañito, es como un simbolismo, estoy jugando con ustedes, amplificando, como levantar los velos de Isis, ver detrás, ver qué hay. Y ella, como Machi, necesita conocer qué hay ahí. Ella debe haber comprendido que no es solamente una concha vulgar, suena feo, pero una concha ordinaria, y debe haber captado que es una concha extraordinaria, con grandes tallas, porque las conchitas de lapa son muy chiquititas y aquí siempre está representada como una grandiosa concha de lapa que tiene agua marina y, o sea, tiene caldo abismal, digámoslo simbólicamente, ¿cierto? Y la simiente de todo lo que va a ser no deja de ser sumamente simbólico lo que trae la hija a donde su madre, que finalmente va a ser después la abuela de la Pincoya, y regular los ciclos desde arriba de la naturaleza, tal como lo hace Demeter. Hay algo muy bello en común en esta mitología, entre nuestra mitología chilena y la mitología griega. Pero en realidad sabemos que el común denominador es lo humano. Entonces, nos podemos identificar tanto con la que deja de ser lo que antes era, que es la Huenchula, y también con la madre que ha perdido contacto con lo conocido, con el mundo de todos los días. Aunque ella se dedicara a lo psicoespiritual, tenía un trajín cotidiano más o menos dominado, y de pronto emerge brutalmente un cambio que genera consecuencias no solamente para su familia íntima o nuclear, sino que para la humanidad toda. La Huenchur es la gran machi y hechicera del lago Huillín con Chiloé. Ella es también madre de Huenchula, una niña afanada en realizar diligentemente las labores que su madre le encarga en el hogar. Una de las rutinas de Huenchula es ir a buscar agua al lago. Un día ella advierte que la observa atentamente el millalobo. Al comienzo, Huenchula le teme a esta criatura con aspecto de lobo dorado, pero finalmente queda prendada de él. El millalobo convence a la Huenchula de internarse juntos en las aguas profundas. Al perder a su hija, la Huenchura abandona su oficio de hechicera y se dedica a buscar a su querida Huenchula. Sin embargo, el tiempo pasa y la desconsolada madre vuelve a ver a su hija solo una vez más en su vida, cuando la Huenchula regresa a casa con la hija que ella ha concebido, una criatura llamada Pincoya.
La pincoya se encuentra en pleno periodo de gestación al interior de una concha de lapa. Al reencontrarse con su hija, la Huenchur vuelve a ser feliz. Su felicidad se manifiesta en la celebración del rito del ciclo de producción marina. Este estado de felicidad es muy parecido a lo que en el libro de Carl Kerenyi llama una bienaventuranza, o una mirada, ¿cómo es? Benéfica. Es la felicidad agnóstica de pasar de un estado de no conocer o no saber a uno de conocer. Fíjense cuánto hay en común entre la diosa Demeter y la Wenchur. Demeter tiene una tremenda conexión con la diosa Hécate junto con Perséfone. En realidad, en una Grecia arcaica, todo es tripartito, porque el 3 nos implica conocer el movimiento, la dinamis que hay entre lo uno y lo otro. Y es por eso que, bueno, después lo veremos un poquito más adelante, cómo es que este perro cancerbero va a tener 3 caras. Bueno, en el himno de Demeter, la esfera de la realidad humana, la virginidad y la maternidad se acrecientan, ya que en este aspecto también se insinúa una conexión de la figura Hécate con la luna. Si se dan cuenta, ¿cuáles son los dos motivos que están en estos motivos humanos que están al interior del núcleo de las dos diosas, Demeter y Perséfone? Es justamente la sexualidad y la maternidad. Y cómo es que desde el momento en que entra la sexualidad en juego, también se deja de ser core, doncella divina, o sea, como una sexualidad manifiesta, digamos. Incluso esta sexualidad se va a vivir como un rapto y un matrimonio y una muerte al mismo tiempo, núcleos muy densos simbólicamente. En el rapto, no solamente ella va a padecer el rapto de una hija, o la hija va a padecer un rapto, sino que el rapto a su vez se refiere a un matrimonio, a una hierosgamos, y este matrimonio a su vez va a darse en los reinos del Hades, por lo tanto es una muerte total a una antigua forma. En realidad, además de la muerte real, porque está en el mundo del Hades, y alguien que está en el Hades no puede estar acá arriba, en un nivel, es una muerte también a todo lo que fue, ¿cierto? Una muerte a su propia core, una muerte a su virginidad, o una muerte a la doncella divina, o una muerte a la inocencia, o una muerte a la antigua forma, como se llame. Eso lo vive tanto la Huenchula como Perséfone. Y las madres viven doblemente esto, porque ellas ya lo han vivido cuando pasaron de ser doncella divina a consorte, por lo cual pudo relacionarse esto de la sexualidad y la maternidad de estas hijas que luego buscan. Y luego cuando es raptada su hija, se vuelve a vivir también a nivel simbólico su propia pérdida de la antigua forma. ¿Ya? Y en el momento que se está hablando de la pérdida de la antigua forma, justo ese hito en donde ya no eres lo otro, pero tampoco es lo venidero, justo ahí en la transición, ese seca. La figura de Demeter parece reconducirnos a una esfera puramente humana. Ella es, en francés, no sé decirlo, la diosa madre condenada al eterno pesar por su hija desaparecida. Es esto lo que básicamente vamos a ver en comparado aquí entre la Wenchur y Demeter. La Wenchur y Demeter comparten este pesar por verse interrumpido su mundo ordinario, aunque se dediquen a una labor divina, aún es ordinario porque todos los días hacen eso mismo,
en donde no hay figuras que se destaque del contexto, ¿cierto? Y de pronto esto se ve brutalmente entorpecido por un rapto, y este rapto les lleva a ambas a estar en un estadio en donde no conocen, no saben lo que ha pasado. Por esto estamos hablando de arquetipos. Es por eso, y esto me encantó de escucharlo en Hillman, y siempre he tenido muchos resquemores con todo lo que es tipificar, y cuando los junguianos, un grupo, los chilenos por lo menos, que están todo el día clasificando si soy en sensación tal, sensación, eso es tipología, no es psicología. Porque nosotros necesitamos todos estos arquetipos. Incluso en el Leuci van los hombres emulando ser la diosa Demeter, cuando nunca han parido en ese sentido más concreto de la palabra. Y emulan por tantos años, por 1000 y tantos años, no pueden haber estado equivocados tantos hombres en hacer como si padecieran el dolor de Demeter, porque le han quitado a su hija. Entonces no puede significar solamente un tema de la maternidad en cuanto a género, madre, sino que este tremendo dolor de haber perdido algo que tuve, ya no sé dónde está, o no sé qué ha pasado, de algo que fue mi antigua forma y mi antiguo estadio habitual. Y pasas por ese arquetipo, pero también en los misterios de Leucis, también todos tienen que conocer lo que hay ahí en el telesterión, haber visto, y haber visto es entrar en el arquetipo de Perséfone. Cuando alguien entra y se ha iniciado, en el fondo lo que se dice es así de fácil. Para los antiguos griegos existían dos tipos de seres en el mundo, los que han visto y los que no han visto. Y haber visto es entrar en Perséfone, ver desde ahí, en todo el padecer de la diosa, cuando de pronto ella no sabe y interrumpe la diosa Demeter, tanto la Wenchur como Demeter, pero bueno, desde Demeter interrumpe sus funciones habituales, comienza este invierno feroz también, gélido, frío, seco, hambrunas, estadio colectivo gris, nocturno, de no saber. Y también podemos llevarlas a ambas, a relacionarlas con el arquetipo lunar, a pasar de un momento en donde teníamos una luna llena a una no luna, y no saber, no encontrar lo obvio, sino que no saber dónde está la luna, si estaba acá en el cielo, estuvo aquí, yo la vi, por aquí yo me ponía, aquí estaba, ¿dónde está? Este estadio nocturno muy arquetípico, muy profundo, que nos va a llevar de pronto a, en la búsqueda, a encontrarnos con una serie de madness, ¿cierto? Locuras momentáneas, o hacer cosas hasta aquí desconocidas, como lo que le sucede a Demeter en uno de estos días donde le piden que sea nodriza porque no saben que ella es la diosa misma, sino que está como simbólicamente con los pechos, como hay una canción, con los pechos llenos de miel y sudor, o algo así, hay una canción. Entonces le piden que sea la nodriza de el último pimpollo de esa familia real, y ella ya ahora en un estadio de no saber, bastante más revuelta y bastante menos diosa del Edén nomás, más identificada con Hécate, es cuando pasa el niño por las llamas, no para matarlo, sino que para transformarlo y hacerlo divino, aprovechando que está
en este momento, en un momento muy potente de sí misma, que en realidad ella está haciendo Hécate. Cuando la madre real y concreta de la criatura real, ve que esto es lo que le está sucediendo a su niño, se lo quita de las manos y bueno. Y entonces Demeter se descubre y dice, mira, yo no soy cualquier mujer, ni estoy haciendo una locura, yo soy Demeter y quería hacer de tu hijo un dios. Finalmente, él puede ser Triptolemo, el primer agrónomo, y para poder, primero encargado de estar a cargo del grano y poder enseñarle a que fructifique y ningún grano va a ser abundante si no pasa por la nigredo y no pasa por ese flojisto del cambio inmenso. Entonces, ahí hay una frase, que es la frase que después nos va a ligar con con una siguiente imagen en comparación. En la página 143 del libro que le estoy leyendo, el sentido al que hizo alusión. El bien escondido en el mal es sin duda la inmortalidad. Esto es con respecto a esta escena horrible que le estoy mostrando, pero que a su vez en nuestra talla humana es incomprensible, pero desde la divinidad es la única forma de hacer inmortal a esa criatura, era hacerla pasar por el fuego. Entonces está hablando de un fuego obviamente simbólico, arquetípico por todos lados, propio del el fuego del opus alquímico, por el cual tiene que pasar cualquier criatura que quisiera entrar en tallas de la inmortalidad. Y que es parte de lo que pudimos haber visto en comparación cuando hablábamos de la relación entre la Trempilcahue y el Hades. Vimos que en común estaba el elemento fuego. Ambos, además de compartir que hay monedas en común y que hay un río que hay que cruzar, hay en común para mí a nivel más potente, simbólicamente hablando, el tema del juicio. Y que en el juicio se vea si es que si ha pasado o no por la prueba del fuego. Y en la prueba del fuego, que es un tema bien delicado. Imagínense que la Trempilcahue le pregunta al recién difunto si trae la prueba del fuego, y la prueba del fuego se ve que los antebrazos estén con una prueba de fuego, no sé cuál sea, quemado, que no sé cuál sea. Pero ya está. Es algo que puede sonarnos como bizarro. Pero claramente, entonces tenemos que llevarlo a un nivel simbólico, en donde si no ha pasado por el fuego, no hemos visto esto que le acabo de leer, el bien escondido en el mal. Hay todo un tema hermético detrás de este pasar por la prueba del fuego. Pincoya y Afrodita. No solamente la Pincoya se va a encontrar con Afrodita, ni no solamente Afrodita se va a encontrar con la Pincoya, pero en un nivel muy alto de lo que puede significar el mitologema que está en común, que está aquí como en terreno compartido, y en donde Afrodita es mucho más que una diosa de la belleza. Ella, si es que ha nacido de la simiente de Urano, y en el mito cosmogónico es muy temprana su llegada. Ella es la diosa de la cosmificación. Y cosmificar, de acuerdo al griego, significa no embellecer como un cosmético en el sentido superficial, sino que articular la armonía del universo según afinidades. Y esa es otra cosa.
Y esto, que haya afinidades entre los elementos, es parte de lo más profundo de la creación. No solamente hay cosas arriba de la superficie. Nadie diría, bueno, antes no habían cosas y ahora hay cosas. Cuando decimos creación o cosmos o universo, entendemos que hay una interrelación bellísima entre las cosas. Y el caos es cuando eso se deteriora, se derrumba, o todavía no ha alcanzado tales talles. Entonces, la Pincoya y Afrodita son bellas nacidas en el mar que brindan fertilidad e inspiración a la tierra. Pero desde ahí viene esta belleza. La belleza en cuanto a un principio armónico original, primigenio, que da origen a todo lo que llamamos mundo. Qué bello que la Pincoya sea hija de la Huenchula y el Millalobo, y esta Pincoya se haya gestado mar adentro, en un mundo abismal, y de pronto despunta una criatura ya conformada. Quiero decir que no aparece un bebecito gateando por el agua, la Pincoya. Y puede ser que haya sido un bebecito, pero lo importante es que viene lista, viene con cualidades. Y si nos acercamos a la lectura de la cosmogonía desde los gnósticos, en donde ellos utilizan la palabra pleroma para hablar de lo abismal, y criatura para ver lo que emerge con respecto a lo que no tiene cualidad, y en cambio la criatura sí tiene cualidad, tiene tal cualidad, es una montaña que aparece con tales descripciones, o es un árbol con tales descripciones, y entonces el árbol no es la montaña porque son cualitativamente distintos, pueden ser semejantes, pero singulares, y se puede identificar lo uno y diferenciar de lo otro, o sea, diferenciado. Esa es la Pincoya, es una criatura diferenciada. ¿Diferenciada de qué? Diferenciada de lo abismal. No es solamente puro caldo, como inicialmente estaba dentro de la concha de lava. De ese caldo abismal, de pronto ha emergido una criatura totalmente estilizada, conformada, que se distingue de todo lo demás, como cada uno de nosotros en realidad. Cada una de las cosas que vemos ha emergido y se va diferenciando, y es parte de, según la gnosis, de el recorrido que tenemos que hacer para luego volver a ser caldo. Pero bueno, la Pincoya con Afrodita tienen ese mismo nacimiento, tienen algo en común muy, muy esencial. No creo que sean las únicas, y por eso vuelvo a Carl Kerenyi, además de Jung, que está en este mismo libro, Introducción a la esencia de la mitología, la doncella divina. Antes de que Carl Kerenyi comience a hacer una descripción de qué es lo de la doncella divina, habla de la primera criatura femenina que ha emergido, obviamente que simbólicamente. ¿Ya? Y esta primera criatura es antes de hablar de Venus o de Afrodita, o antes de hablar de Deméter y su hija Perséfone, o antes de hablar de cualquier otra figura femenina, aparece Anadyomena. Anadyomena es lo que tienen en común la Pincoya y Afrodita. Es
es un nacimiento rudo, pero de esta rudeza emerge algo absolutamente bello y conformado armónicamente. Ese contraste con lo rudo son estas aguas abismales. Imagínense que su primera cuna haya sido todo el oleaje marino, con toda la simiente y con toda la ferocidad y lo rudo que puede ser ese nacimiento en el medio del fondo del mar. Incluso aquí corrige Kerengi y dice, en realidad Botticelli se equivoca al decir el nacimiento de Venus, o el que tituló el cuadro, porque debiera llamarse La llegada de Venus a Chipre. Digamos que el nacimiento, en el momento que nace, todo lo que le pasó a esa simiente que estaba en la conchita de Lapa, que traía la huenchula, en donde en realidad sabemos que es la unión de la huenchula con el Villalobos, y es la propia y singular Pincoya, o lo que ha vivido Afrodita antes de emerger, ha sido súper rudo. 129. El nacimiento de Afrodita es distinto. Está diciendo que es distinto a una llegada como que Céfiro te trae como parada y solamente soplada por los vientos del sur y así. El nacimiento de Afrodita es distinto, rudo y conmovedor. De un modo igualmente antiguo, se aparta tanto del estilo poético de Homero como el de Botticelli. No es que, y a él le encanta Botticelli en cuanto a la posibilidad de representar una belleza serena que está en plenitud de su armonía interior. Pero en cuanto al nacimiento, la mutilación de Urano, sus viriles atributos arrojados al mar, todos los terribles antecedentes, la mitología titánica del estado que precedió a los principios fue en cierto modo barrida. La unidad al instante en la mitología original, cuando el procreador y el procreado eran idénticos en el seno materno del agua. Ya la había visto Hesíodo, la había convertido en acontecimiento e historia. También Hesíodo hablaba ya de dejarse llevar por las olas, como en la larga flotación sobre las olas del mito de Maui, el niño divino de los polinesios. Finalmente, la niña nació de la blanca espuma y recibió su nombre, que significa espuma en el fondo, y así la nombra espuma, y es la diosa Afrodita. Esa vieja etimología ya hesiódica, verisimilitud a un gran cuadro mitológico que aún puede ser más antiguo, la imagen de Anadiomen, la diosa que emerge de las olas. No solamente del mar, sino que también de las olas, para llegar a las costas, para entrar en contacto con la tierra, porque no es una diosa que emerge en la mitad del mar y queda allá solamente como una nereida, moviéndose entre las olas. ¿En qué se diferencian las nereidas de Afrodita? Eso es un punto también muy importante de la Pincoya. Es que no reverberan, o de las sirenas, es que no quedan mar adentro nomás. Es una figura que emerge del mar, pero que está en contacto directo con la tierra fértil. En este caso, el que Afrodita haya nacido de la espuma del mar es que da cuenta claramente de que su relación de contacto con la tierra. Pero también la espuma solamente se provoca, emerge cuando hay mucho movimiento marino. Si fuera muy calmo ese mar, no habría espuma. Entonces, este nacimiento es, otra vez, la palabra brutal, tormentoso, en cuanto a movimiento. Y que es algo muy semejante a lo que podemos creer que vive la Pincoya, las quejas de la Huenchula
a su madre, a la Wenchur, para no ir a las costas a buscar agua, porque la estaba molestando un millalobo, un lobo marino. Y la madre desatiende ese grito de la hija. Y de pronto ya se transforma todo y caen en una relación. Pero todo lo que vive la hija, Wenchula, es sumamente difícil, y cómo fue de incómodo o tormentoso cuando su madre destapa lo que ella pide que no, y se la lleva corriendo y la sumerge otra vez al mar, y de ahí emerge la Pincoya. No fue una situación tipo cuna de oro en lo que conocemos de los parámetros de lo terrestre. No ha sido fácil. No, hay mucho movimiento, por decir. Esa es la cualidad que tienen en común también la Pincoya y Afrodita. El extremo dinamismo y luego el gran sino, que entre ambas conforman este ciclo de la naturaleza, el ciclo propio del cosmos, con todo, como diría Platón, ¿cierto? O lo platónico, esta música de las esferas, en donde hay un ritmo cósmico perfecto, circular, siempre si es platónico. Y la Pincoya, con este ciclo que advierte con su presencia, y cómo es que si ella aparece mirando a las costas, no se pueden extraer las bondades del mar, porque estamos en periodo ya, o entramos en periodo de Veda, pero si aparece mirando hacia el mar, de espalda a los hombres, entonces está como mirando o deleitándose con su padre, el Millalobo, y su madre, y dando permiso para que sí pueda haber una extracción. Si es que se pasa a llevar este límite, la Pincoya va a tener también cualidades de erinia, va a castigar, es decir, o Afrodita, si se pasa a llevar todos los trabajos de Psique, son un castigo de Afrodita con respecto a su cosmovisión, y cómo es que sí que ha hecho caso a sus hermanas y ha pasado a llevar las leyes de la diosa. Y desde ahí viene el cultivo de la paciencia, básicamente, en sus castigos, ¿cierto? Como separar, qué sé yo, las arvejas del trigo, las lentejas del trigo, es una labor de paciencia. Lo mismo que también nos exige la Pincoya al momento de recibir o al momento que nos da la espalda, digámoslo así. Quizás es el símbolo, ¿cierto? Nos da la espalda, y entonces debemos respetar pacientemente hasta que ella nos dé otra vez la oportunidad de poder extraer productos del mar. Esencia marina que encantan y velan por espacios de magia y misterio. Las sirenas y la sirena tienen en común eso, la capacidad de crear una atmósfera, un mood, un ambiente de máxima magia y misterio. Muchas veces se ha yuxtapuesto la imagen de la sirena y la Pincoya, pero deben recordar que la Pincoya no tiene cola de pez. No es una sirena. De hecho, la Pincoy y el Pincoy son como también una pareja perfecta, aunque son hermanos. Bueno, esto pasa mucho en la mitología, pero estamos hablando de una visión en que en su conjunto forman una totalidad. Fértil también, como cuando la Wenchur, ahora la abuela, le han dado la misión de fertilizar los mares y de llevar las ceremonias de fertilización. Ella pone una imagen de su nieta, la Pincoya, en una conchita de lapa, de una lapa viva, y una lapa mujer y una lapa hombre, o qué sé yo, pero está la Wenchur, dejando al lado una imagen de la Pincoya y el Pincoy, que vendría a ser su nieto, en una roca, a plena marea baja.
Y ahí vienen toda una serie de rituales que invitan a concentrarnos en la fertilización o regeneración o abundancia de los mares y también de la tierra, puede ser, ¿cierto? Y todo esto se hace mientras sube lentamente la marea, hasta que culmina el ritual, cuando la marea por fin ha subido y esa roca que antes estaba como a luz de paciencia de todos nosotros, de pronto ha sido fagocitada por el gran mar, y, y entonces ahí viene el resto. Y esa es como la misión más importante de la Pincoya, regenerar y también advertir esto de pasar parte, si es que uno no respetara que ella nos dio la espalda y nosotros aún así fuéramos y sacáramos marisco. Pero bueno, la sirena no tiene esta misión, a eso voy, ¿ya? Y la misión de la sirena es acompañar a la pincoya en otra misión de la pincoya en relación con el caleuche, que es también una misión bellísima de ayudar en la mitad del mar a los que han naufragado, en realidad muerto en un naufragio, y subirlos al caleuche, en donde vienen a ser como una especie de careonte, ¿cierto? De Trempilcahue, en el sentido solamente de ser un intermediario que los va a ayudar a subir al caleuche. Y como es tan armónica y bella la pincoya o la sirena, que es la hermana que sí la está ayudando en esta misión, el tripulante, el recién fallecido en un naufragio, con mucho gusto va a aceptar la mano de estas para subirse a esta embarcación. Pero también esta sensación de que de pronto si aparece en la mitad de la nada en el mar, que hay muchas islas cuando es un archipiélago, y islita y mini isla y lotes, y qué sé yo, y solamente porque puede sostenerse a sí misma, en cualquier momento puedes vivir como los influjos mágicos de estas fuerzas femeninas que encantan y que te llevan a un mundo misterioso, distinto, por supuesto, también abismal. Las sirenas en Grecia, en realidad, originariamente no tenían la pinta que tienen hoy día, parecía la sirena con cola de pez, sino que es un ave con cara humana. Es distinta. Y es que está muy relacionada con la dulzura de los cantos, la creación de este sentirse embaucado y el marino, sobre todo, y sucumbir a estos cantos, arrojándose al mar, como sucede en como Homero nos cuenta, ¿cierto?, en la Odisea, y cuánto hizo Ulises para no sucumbir a las Evitarlo. sirenas y pedir que lo ataran al poste. Pero aún así dejar sus oídos limpios para poder escucharlas porque son maravillosas. El resto sucumbió a sus llamados, o los otros tuvieron que ponerse unos tapones de cera para no sucumbir a la sirena. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí detrás de ellas? Y cómo esto es un tema, un mitologema que no solamente está en Grecia, sino que también lo encontramos en nuestra sirena chilena. La sirena es la hija menor del millalobo y la huenchula, y es hermana de la pincoya y del pincoy, a quienes apoya en la labor de reproducción y cuidado de los peces. Aunque se parece a su hermana pincoya, la sirena se distingue porque tiene una cola de pez en vez de piernas. Los días de sol se ve a la sirena en las playas, sobre las rocas. En otras ocasiones aparece y acompaña a los navegantes en medio de tormentas marinas. El sentido de su presencia es encantar a los marinos, así como también cuidar los límites y misterios del mundo oceánico. La sirena apoya a la pincoya en el transporte de los que han naufragado para que puedan avanzar hacia la fantástica y misteriosa embarcación del caleuche. Las sirenas son presencias muy antiguas de Grecia.
Su nombre significa encadenar, puesto que con sus encantos crean sendas y lazos que atan mundos desconocidos. Antiguamente tenían alas y cuerpos conformados por dos partes, una mitad mujer y la otra mitad ave, ya que sus voces son melodiosas y transportadoras como el canto de los pájaros. Pero no era solo la voz de las sirenas lo que producía el encantamiento. También se dice que tocaban la lira y la flauta. Ellas eran verdaderos genios mitológicos. Las sirenas juegan un papel destacado en la Odisea de Homero. Con sus encantos pueden llegar a cambiar el destino de los navegantes, pero el héroe Ulises, después de escuchar el consejo que le da Circe, logra prevenir a los tripulantes de su embarcación de los efectos seductores de las sirenas. Él mismo, prudente y curioso, pide ser atado a un mástil, ya que también se siente tentado a escucharlas. En otra hazaña heroica, la de los argonautas, el gran músico e iluminado Orfeo se le ocurre tocar su lira. De ella aparecen melodías que serán aún más prodigiosas que los irresistibles cantos de las sirenas. Sabemos cuánto hay en común entre estas dos sirenas, e incluso puede haber existido un proceso de aculturación y que la sirena chilota tenga algo que ver con las sirenas griegas, ¿por qué no? Pero también, y a pesar de eso, y eso no limita a encontrar que hay un mitologema, un tema humano que está desplegando eh, lo que encierra el mito en sí. ¿Y qué encierra el mito en sí? ¿Por dónde estuvimos ahora cuando lee Soledad? Estuvimos lindando con la magia, el misterio, también eso de sucumbir y como no tener dominio sobre y entrar en terrenos más grandes. También una suerte como de ser abducidos o sacados de nuestro poder, donde nuestro poder se hace muy pequeño comparado con esa atracción o magnetismo exterior. Y no estamos en terrenos lejanos al humano ni a la psicología, ¿cierto? Cuán verdadero es también este arquetipo que infunde esta atractivo, pero también un atractivo que también causa pánico y hay que prepararse con una serie de técnicas como las que le da Circe a Ulises para que no sucumban. Y muestra está de que es tan bello los cantos que hasta Orfeo fue el único que pudo sortearla sin nada, solamente porque su lira o su forma de hacer arte y música con la lira era aún más bella que el de las sirenas, logrando superar una valla que nadie más ha podido superar. Siempre Orfeo logra superar esas vallas que colindan con los misterios. Me parece de sumo interés este mitología. Me podría dar a toda una clase para que investiguemos, en realidad, no para dictarla, sino que para reflexionar acerca de esta presencia en lo humano. Sobre todo cuando hemos hecho una vida en donde todo está en los terrenos de lo práctico, lo concreto, y de pronto aparecen estos otros poderes eh, que, por ejemplo, queda muy bien representado con respecto a el Argonautas, porque el Argos fue creado por Atenea, y Atenea es la estrategia por sobre las fuerzas muy poderosas de Poseidón en el mar. Antes solamente eso se pasaba a punta de sacrificios a Poseidón y de cultos al dios. Pero ya una vez que Atenea
hace lo suyo y enseña a los seres humanos las estrategias y toda la arquitectura y la ingeniería que debe tener una embarcación que, aunque sea grande, es pequeña para el inmenso mar, ya poco a poco se pierde respeto a esas otras fuerzas misteriosas. Pero aún así, están ahí por cualquier parte, nos pueden rodear en cualquier momento, como un rapto también. Y hay que estar conscientes y saber que pueden ser irresistibles. Es interesante que en la mitología griega estas sirenas antes no fueran con cola de pez, sino con cuerpo de pájaro y cabeza humana, porque eso se nos asemeja mucho a la imagen egipcia del Ba. Entonces, cómo estas sirenas están tan relacionadas con también el concepto de ánima en su aspecto más misterioso y mágico, en esta capacidad, como dice Jung, de iridizar la vida y el alma, y llenarla de vida y anhelo, al punto de sacarnos de la inercia, y es una de las máximas pasiones que vivimos los seres humanos, o vicios, incluso en otra parte, dice el mismo libro. El brujo y Orfeo. Cuando hice este apartado de esta cita en la página 143 del libro Introducción a la esencia de la mitología, lo hice porque si bien estaba hablando de las llamas de Hécate, pero las llamas con las que Deméter había pasado al niño por el fuego, no para matarlo, sino que justamente para lo contrario, para hacerlo inmortal, ella está mostrando que hay un bien escondido en el mal, y es por eso que se desenmascara y deja de ser una nodriza común y corriente y dice, hey, tienes que saber que la persona que estaba haciendo esto, le dice a la reina, soy yo, y yo soy la propia Deméter. Y lo que pretendía hacer era hacer de tu hijo un ser inmortal. Bueno, esto del bien escondido en el mal está muy presente en el mundo del brujo. Hay mucho mal en nuestros ojos concretos en todas las hazañas de los brujos. También podríamos encontrar bastante de eso cuando investigamos acerca de los órficos y las ceremonias órficas y todo lo que está en relación con este fuego que transforma. El brujo. El brujo pertenece a una institución secreta e iniciática, por lo cual, antes de ingresar a la brujería, los miembros de la institución deben estudiar el temple o carácter del candidato. Si éste logra vencer las pruebas que se le imponen, será recibido en una cueva, donde se respeta un código moral. Los rituales de iniciación del brujo corresponden a un rango superior de laboriosidad. Más sencillos son los personajes secundarios que el brujo necesita para realizar algunas de sus artimañas, las que conectan al mundo mortal con el inmortal, la realidad con el misterio. El umbral de la cueva del brujo es custodiada por el imbunche, quien es entrenado desde su nacimiento para enfrentar la importante tarea de demarcar los límites entre lo sagrado y lo profano, lo conocido y lo misterioso. Entonces, este brujo tiene en común, comparte con Orfeo, según mi propuesta, seres que transitan entre lo humano y lo divino, la realidad y el misterio.
Es muy difícil ubicar a Orfeo, si es un dios, si es o si es un hombre. Si los misterios órficos, por lo general los misterios siempre están en relación a lo divino. ¿Quién es Orfeo? Y eh, esta, esta figura mitológica, que también incluso puede ser histórica, pero nos vamos a basar en lo mitológico, eh, está claramente relacionada con un ser que transita entre lo humano y lo divino, entre la realidad y el misterio. Como escuchamos delante, Orfeo fue el que pudo pasar sin problema en aguas llenas de cantos de sirena, y no solamente no sucumbir ni él ni ninguna de la que iba arriba de la tripulación del Argos. Grandes héroes que hubieran perecido si es que no hubiera ido Orfeo con su lira. Y es que así de potente es su oficio, así de bello, así de divino. Y con esto puede entrar en otras zonas, es decir, entrar en la zona del misterio, o en realidad, para que no escuchen ese otro canto de o lo escuchen, pero no sucumban, es que no hizo una labor de poner tapones, sino que una labor de él mismo someter a su tripulación a un misterio tal con su música, que entonces estaban tan embelesados con lo que ocurría dentro de la balsa, o del Argos en realidad, un barco, que no sucumbían y iban a los brazos de las sirenas allá afuera. No es que esté mal ir a los brazos de la sirena, es que en ese salto caen a lo abismal y ya los perdían, ¿cierto? También Orfeo es quien puede entrar en el Hades eh, para rescatar a su amada Eurídice. Nadie puede realizar una labor de entrar al Hades, pues Hércules puede hacerlo en relación a traer el perro cancerbero y cumplir con uno de sus últimos trabajos. Y Orfeo, con su lira, puede mostrar su porción divina a través de su música, y le es permitido hablar una vez más con Eurídice. Este concepto también entonces nos lleva a lo liminal, lo liminal, que se me enrede si es liminalidad o liminalidad, ¿no? Liminal. En el límite está el brujo y Orfeo, siempre entre el mundo de los misterios y el mundo concreto, el mundo de afuera, lo que sucede dentro de la cueva, y la importancia de enviar a mensajeros. En el caso del brujo sería a la voladora, en Orfeo sería a Hermes, en su misión de psicopompos, y seguir amplificando esta región en donde se entremezcla la realidad y el misterio. Orfeo, hijo de Ujú. Apolo y la musa Cáliope. Orfeo es el padre de todos los mitos, ya que profundizó y supo integrar los mitos de Deméter, Dionisios y Apolo, que hasta ese momento se encontraban en conflicto. Orfeo creó las órdenes sacerdotales y místicas que difundieron sus mitos y rituales por toda Grecia. Es conocido como el Salvador de los hombres y fue 3 veces coronado en los infiernos, en la tierra y en el cielo. Orfeo es el cantor por excelencia, el músico y poeta. Sabe entonar melodías tan dulces que los animales más fieros lo siguen y los hombres más ariscos suavizan su carácter. Su lira de 7 cuerdas abarca el universo y con ella accede al Olimpo, así como también a los misterios del Hades, en donde reside su amada Eurídice. Ella es quien lo inspira a luchar por establecer lazos entre el mundo inmaterial y material. Eurídice
viva me hubiese dado la embriaguez de la dicha. Eurídice muerta me hizo encontrar la verdad, proclama Orfeo. El espíritu de Orfeo nunca ha dejado de circular por todo lugar donde se advierta la presencia del alma o el daimon de la Grecia inmortal. Entonces, estos personajes, que en mucho también podemos entrar eso, en esa frase de el bien que está inserto en el mal. Hay muchas cosas que vamos a ver, como por ejemplo al dar la vuelta a la página y ver el imbunche, que es quien custodia la cueva donde vive el brujo. Hay una serie de rituales bastante maléficos para que un imbunche sea un imbunche. ¿Qué rol ocupa a nivel simbólico? Es nuestro papel ver. Porque el imbunche está custodiando la cueva de este brujo, en donde todo lo que sucede claramente ahí no tiene que ver con cosas concretas, no se hace pan ni ladrillo al interior de esa cueva. Si es que se hace algo, van a ser pócimas para entrar en dimensiones que superan la realidad tangible conocida y entrar en dimensiones misteriosas, abismales, inconscientes, lejanas, infernales o celestiales. Y eso mismo es finalmente el sino de todo lo órfico, tener contacto y mantener vivo esto último de la Grecia inmortal, el alma de la Grecia inmortal, es gracias a que ciertos artifacts están siempre rememorando, que es también una palabra muy gnóstica, estos eventos inmortales, y con esto se trasciende una realidad concreta, un tiempo, un espacio, el límite entre lo divino y lo humano, entre la vida y la muerte, y así. El imbunche y el cancerbero tienen en común esto de ser bestias o seres mitológicos que cuidan el umbral hacia un otro mundo. Entonces aquí nos estamos encontrando, he puesto en comparación estos dos porque me pareció que estar justo en el límite, en el umbral, en que se expresa esta raya de marea o este concepto liminal entre un estadio y otro, te hace un guardián, pero un guardián bastante especial, un guardián que es un guardián entre este mundo y el otro. Este es un guardia muy potente porque tiene que ser bastante bilingüe en el lenguaje de aquí y de allá, ¿cierto? Que no es un lenguaje muchas veces común, es un otro tipo de lenguaje. Los brujos de Chiloé requieren un guardia que custodie el umbral de su cueva mágica. Este punto límite tiene que ser muy bien celado para que ningún paseante se entrometa en terreno de los brujos. Es por eso que los brujos necesitan al imbunche, el guardiano centinela del mundo de alta magia. Para criar un imbunche desde pequeño, los brujos deben raptarse a un niño primogénito de alguna familia. En muchas ocasiones es el mismo padre quien entrega al niño a los brujos a cambio de obtener su magia. Entonces, bajo un ritual doloroso y elaborado, se transforma al niño en imbunche. Como el imbunche se cría bajo leyes especiales, su alimentación es también extraordinaria. Primero, beberá leche de gata. Luego, cuando ya pueda morder, comerá carne, la que muchas veces estará cruda. Solo por el hecho de proteger la entrada a la cueva de los brujos, el imbunche pasa a ser un consultor de los brujos de Chiloé, ya que a pesar de no ser iniciado en brujería, esta criatura adquiere grandes conocimientos sobre magia durante su larga estadía en la cueva. Entonces, hemos visto cómo un humano, un ser humano recién llegado, pero aún antes de recibir toda la formalización que nos estandariza como humanos, ya apenas nacido es
está en terreno de los brujos, así que desde siempre ha escuchado, ya sea porque el padre lo entrega, ya sea porque es raptado, que todo es muy trágico, pero bueno, entrando ya en un terreno mitológico, desde donde tenemos que leer esto, y simbólico, el niño es criado en un ambiente bastante especial, con mucho contacto, con reinos diariamente desconocidos para todos nosotros, o más o menos desconocidos, eh, que colindan con el mundo de los muertos y los vivos constantemente. O sea, uno de los máximos misterios siempre es el de la vida y la muerte, ¿cierto? O la muerte con respecto a la vida, o ser, no ser. Eso es gran parte de lo que vive el Inbunche en su cotidianidad más ordinaria. Así que también es una especie de brujo, o por lo menos tiene la capacidad para poder discriminar y saber a quién deja o a quién no deja pasar. Para eso, él ya tiene un don de saber abrir o no la puerta. En realidad, posiblemente no hay una puerta, es solamente un portal o un umbral que permite el paso hacia el otro lugar. Tan parecido a lo que sucede con el cancerbero, ¿cierto? Este cancerbero que anteriormente en una Grecia arcaica, en las puertas del lado, decir que no existía este perro directamente con 3 cabezas, sino que era un fuego de 3 cabezas. Pero este cancerbero, en este caso, es el perro, la mascota del inframundo, que tiene la capacidad de poder decidir si alguien viene con sus papeles al día para entrar en el reino de los muertos, o si tiene que echarlo de ahí, sacarlo de ahí. Y nadie pasa esta prueba a no ser que sea un muerto, previamente tal, menos Hércules y Orfeo. Orfeo gracias a su música, y Hércules porque es capaz de capturar al perro en sí. Y este 3 del cancerbero en realidad es el 3 de Hécate. Este fuego que había ahí es la presencia de Hécate, que es a su vez tripartita, porque todo en el mundo griego arcaico se debe al número 3, dado que el 3 resuma el dinamismo y comienza el ciclo, y sobre todo basado en el ciclo agrario, el 3 es súper importante. Pero entonces este fuego tenía 3 llamas que finalmente eran en sí mismo el juicio en el inframundo. Hécate, señora de los espectros, ponía al mismo tiempo en guardia a los griegos, recordándole que la división tripartita debía ceder espacio al lado del mundo ordenado de Zeus para un ámbito caótico en el cual lo amorfo del mundo original se perpetuaba bajo el aspecto del mundo de los infiernos. Y me pareció esencial compartir esto porque así más comprendemos cómo es este traspaso de 3 flamas de fuego representando a la espectral Hécate en su concepto de brimo, que también en sí mismo uno de esas flamas van a representar a la misma Perséfone y otra a Deméter. Pero además de eso, el número 3 hacía ya en una época post arcaica, sino que más olímpica, más de la era de Zeus, entender de inmediato al difunto que ya entraba en un terreno distinto. Los perros usualmente en el mundo no onírico, no misterioso, no infernal, tienen una cara. Pero ya un perro con 3 caras te está mostrando, te está situando de que estás pisando terreno abismal, terreno caótico, un terreno distinto. Este niño, el Imbunche, ya no es un niño común y corriente, ha tenido una serie de transformaciones, ha pasado por el fuego, vive de acuerdo al fuego allá adentro, ha tenido transformaciones monstruosas en su propio cuerpo, para qué hablar de aquello, es muy, muy, muy fuerte, pero además ha sido criado con carne cruda y leche de gata, y
tiene un aspecto también muy animal, muy animal. Entonces hay algo también en común entre estos dos animales que conceptan, que sí es un humano animal. Los humanos somos animales por lo demás también, con respecto a, qué sé yo, quizás las estrellas. Pero ningunos lesos. Son animales intuitivos, ¿cierto? Como lo es este cancerbero y el imbunche. El cancerbero, perro de Hades, el dios del inframundo, tiene la gran misión de custodiar el umbral del paso al mundo de los muertos, ubicado al otro lado del río Estigio. Con el cancerbero custodiando la entrada, nadie que ya esté muerto puede volver a la vida y nadie vivo puede ingresar al mundo de los muertos. El único contacto que tiene el cancerbero es con Careonte, el botero, quien transporta a través del río Estigio a quienes estén listos para pasar a otra vida. La vigilancia del cancerbero permite que se regule el orden de los reinos. El mundo del misterio y de los muertos es protegido por este perro con aspecto de bestia, ya que tiene 3 cabezas y una serpiente en vez de cola. El cancerbero es temido por sus fuertes poderes. Solo un grande como Hércules alguna vez fue capaz de sobreponerse a este feroz guardián. Al gran héroe griego se le asignó como una de sus 12 tareas capturar a la bestia del Hades y lo consiguió. Podemos ver cuánto hay en común entre el cancerbero y el imbunche, sobre todo como este concepto que comparten en su mitología más de ser guardianes de los límites. Son sumamente importantes los guardianes en la mitología. También en la mitología egipcia, qué importante en el paso de las horas, todos los conjuros en el libro de los muertos, que en realidad se debiera llamar los conjuros del nacimiento del día, son conjuros que son preparados para cada una de las horas, y cada hora, como si fuera una sala cada hora, de las 12 horas nocturnas, va a tener un guardián, y ante cada guardián hay que saber decir el conjuro exacto. Si no conoces ese conjuro, entonces no puedes pasar esa hora. Y así de importante es conocer los conjuros, por lo cual como que el muerto se prepara toda una vida haciendo este libro para su propia muerte, cosa de conocer los conjuros y saber decirle a cada guardián de cada hora el conjuro correcto. Muchos eran solamente personas al principio muy con muchas posibilidades económicas las que podían tener este libro de los muertos, que en realidad es el libro conjuro del nacimiento del día. Pero también otros hacían feroces esfuerzos en sus posibilidades económicas de una vida para llevarse este libro y no errar ante los guardianes de cada hora. Entonces hay todo un concepto simbólico, por supuesto, importantísimo con respecto a saber encontrar el camino exacto y no errar en el momento en que te encuentres con el guardián de ese lugar liminal, sobre todo cuando se trata de lugares en donde el paso del aquí al allá es inmensamente grande, hablando a nivel de los misterios, entrando en el reino de los misterios, quiero decir. Hay otros límites que quizás se puede pasar con alguna emboscada, como muchas veces lo hizo, y por eso está el mito de Sísifo, como Sísifo pudo burlarse de los límites en muchas otras cosas en su vida, hizo siempre muchos grandes ardides, era el rey del ardid, y todo lo resultó en el mundo de los vivos. Pero cuando quiso entrar al Hades y mofarse de estos límites, bueno, por eso recibió su castigo, el de llevar la piedra camino arriba. Lo mismo en el mundo de la brujería chilota, no te puedes, o la brujería a nivel
chilena, no puedes llegar y pasar a llevar al imbunche. Hay que conocer, hay que tener una doctrina en el mundo de los misterios. Pero arquetípicamente, ¿qué significa? ¿A dónde vamos con esto? ¿Qué podemos amplificar con respecto al guardián de los límites entre un reino y otro? Es, creo que de tremenda importancia abrir esa reflexión, porque ahí está la oportunidad de pasar y ver o no ver. La voladora y Hermes tienen en común ser grandes comunicadores entre el cielo, la tierra y el inframundo. Hay tanto de Hermes para compartir, pero se conoce quizás solamente desde su forma olímpica. Se conoce como a este dios que es el patrono de los ladrones, hace grandes ardides, es como que fuera el mentor de Sísifo también, y todo porque en realidad echó mano a las vacas de Apolo cuando recién nacido, no tenía nada para comer ni tomar, y bueno, con un hambre feroz se comió las vacas de Apolo. Y en vez entonces le entregó luego la lira, y en una especie de juicio familiar simpático, Zeus queda fascinado con la inteligencia rápida de su hijo, con su capacidad de salir de los problemas. Bueno, todo es muy de Hermes, ¿cierto? Y todo quedó resuelto. Apolo quedó fascinado con su lira y así. Pero en realidad Hermes es un antiguo dios griego muy importante, muy relacionado al comienzo con Hécate y estos tres fuegos. En una bifurcación de caminos, donde habían tres caminos, a veces se le decía que en el fondo hay que seguir a Hécate o a Hermes, no como uno y el otro, sino que eran la misma deidad incluso. Pero la importancia de ser el conductor de almas. Si este es un problema en la vida, aún más difícil en la muerte. ¿Cómo es que sigues el camino correcto para ir a dar con el lugar al cual debieras llegar luego de haber muerto? Y ahí se pone ya más entretenido todo el tema. Y es ahí donde está Hermes como psicopompos y comunicador entre el mundo de los misterios, el mundo del cielo, el inframundo, o de la superficie y el Olimpo, entre el mundo de los vivos y de los muertos, el mundo de vigilia, el mundo onírico. Todo eso es Hermes, ¿cierto? Y la voladora es una mujer común y corriente, pero con algunos atributos especiales que los brujos ya le han puesto el ojo encima por ser como buena candidata para lograr este cometido de ser la mensajera. Entonces, no sé bajo qué arreglo y por qué razón a ella también le interese ser la voladora, o quizás porque es un gran honor que un brujo te escoja. La cosa es que ella, cuando ya acepta, es muy diligente con su tarea de ser voladora y acepta todo lo que los brujos le piden. Por ejemplo, que solamente va a ser en la noche, que ella se transforme en Bauda, que es un pájaro de escaso vivir. En realidad, si uno ve una bauda en Chiloé, sabe que la bauda duran poco. Y que andan deambulando, no deambulando, volando de noche. Y que sus gritos son estremecedores. Y en sus gritos están avisándole a los familiares de a quien le gritan cosas que él sabe, que tiene que escuchar. Es muy interesante porque se activa, se echa a correr como que el comunicador interior que hay en cada persona que escucha una bauda. Si es que yo tenía que haber ido a Quellón a hacer una llamada a mi hermana porque no había teléfono, y no lo hice y me quedé acá en la isla, y suena una bauda en la noche, o sea, escucho el grito estremecedor de una bauda cuando estoy durmiendo y me despierto, digo ya, mañana sí que me voy y voy a llamar a mi hermana porque algo está pasando. Entonces,
cada cual encuentra el mensaje. Y esto es muy eficiente, además, en un mundo en donde no hay grandes servicios en telecomunicaciones, como era Chiloé hasta hace muy poco, o incluso habían por acá señales, pero ya no habían antenas, entonces, o todavía hay dificultad de antenas y de conexión. Bueno, entonces sigues teniendo una conexión maravillosa. La voladora, esta mujer se toma una pócima de natri y en ese momento vomita su intestino, se convierte en Bauda. Es una mujer que en esa noche hace de Bauda, o es una Bauda, se transforma en Bauda en realidad, pero después vuelve a ser mujer y tiene que volver a saber dónde dejó su intestino, volver a tragárselo y vuelve a ser mujer justo a la hora, en el límite, en el amanecer. No puede, en el fondo, sobrepasarse en sus tareas, porque si llega después de esto, va a quedar relegada a ser Bauda, y las Baudas tienen un escaso vivir. La voladora. La heralda o mensajera de los brujos es una mujer común y corriente, conocida como la voladora. Ella es enviada por los brujos para comunicar noticias a los mortales. Con la intención de lograr su cometido, la voladora toma una pócima de natri, un líquido que la hace vomitar sus intestinos, los cuales se esconden en un matorral. De esta manera, la mensajera se convierte en Bauda, un pájaro grisáceo que tiene un corto ciclo de vida. Con su apariencia de Bauda y gritos estremecedores, la voladora comunica las dramáticas noticias que le han encomendado los brujos, volando de casa en casa, de isla en isla, por todo el archipiélago de Chiloé. Pero antes de despuntar el amanecer, ella debe recuperar sus intestinos. En caso de no lograrlo, la voladora quedaría convertida para siempre en aquella ave de escaso vivir. Interesante este concepto nocturno de la Bauda, y es ahí donde había traído el otro libro de Calquerenji que se llama Hermes, conductor de almas, y lo había separado en el apartado en donde sale Hermes y la noche. Hay un escrito de Otto, que es el mentor de Calquerenji, en donde hace como una suerte de poema o no sé qué, pero muy bello, en donde habla de la noche, en el campo abierto, y en la posibilidad de saber encontrar el camino correcto. Llevémoslo a la relación con la voladora, y que solamente ella puede hacer esto de noche. Pero también llevémoslo a esta misión de psicopompos de ambos, de conectarlo con el mundo onírico, del inconsciente, de los sueños. Quien está solo de noche en campo abierto o camina por calles tranquilas, percibe el mundo de otra forma que de día. Desapareció la cercanía y con ello la lejanía. Todo está lejos y a la vez cerca, junto a nosotros y misteriosamente alejado. El espacio perdió su medida. Algo susurra y suena, no se sabe de dónde ni qué. El sentimiento también es incierto. Por el más amoroso misterio se experimenta cierta extrañeza y lo espantoso excita y atrae. No hay más diferencia entre lo muerto y lo vivo. Todo está animado y sin alma, durmiente y despierto a la vez. Lo que el día acerca paso a paso y lo hace reconocible, se desprende de improviso de la oscuridad. Como un milagro, aparece repentinamente el encuentro. ¿Qué es lo que se revela? ¿Una novia mágica? ¿Un monstruo? ¿Un tronco cualquiera? Todos los objetos irritan al caminante. Juegan con rostros conocidos y en un momento no se sabe nada de eso. De repente asustan con gestos extraños y de nuevo son conocidos e inofensivos. El peligro acecha por donde quiera. De la oscura garganta de la noche que se abre frente al caminante pueden salir en cualquier momento y sin advertencia un asaltante, un horrible espectro o el espíritu intranquilo de un muerto. ¿Quién sabe lo que alguna vez ocurrió en aquel lugar? Tal vez es la voluntad de los nebulosos espíritus maliciosos que lo apartan del recto camino hacia el yermo donde reina el espanto y donde demonios seductores danzan el coro que nadie deja con vida. ¿Quién puede protegerlo y acompañarlo rectamente y aconsejarlo bien?
el mismo espíritu de la noche, el genio de su bondad, de su encanto, de su ingenio inventivo, de su profunda sabiduría. Ella es la madre de todos los secretos. Cubre a los cansados con sueño, les quita las inquietudes y divierte sus almas con ensueños. Su protección la disfruta el infeliz y el protegido, tanto como el astuto, al que su oscuridad ambigua proporciona miles de invenciones y habilidades. Pone su velo también sobre los amantes y los protege con su tenebrosidad, todos sus cariños, todos sus encantos, escondidos y descubiertos. La música es el desvelo del lenguaje de su secreto, es la voz encantadora que suena cuando los ojos están cerrados y en la que se comprenden perfectamente el cielo y el infierno. ¿Qué cercanía hay entre las voladoras y Hermes en cuanto a psicopompos?